Nadie imaginaba que, en plena Avenida Reforma, un empresario adinerado humillara a un exmilitar frente a cientos de personas, y que, 7 minutos después, llegarían camiones del ejército para dar un vuelco total a la historia. Antes de contarte cómo sucedió todo, comenta aquí desde qué ciudad o país nos estás viendo. Dale like y suscríbete al canal, porque esta historia te hará mirar a las personas en la calle de otra manera. Aquella martes, el sol caía a plomo sobre el asfalto de la avenida Reforma, reflejándose en los cristales de los altos edificios y haciendo que cada paso se sintiera aún más apresurado. Era la hora del almuerzo y ejecutivos de traje se mezclaban con turistas cargados de bolsas, en un ir y venir que nunca se detenía. Justo al lado de la entrada acristalada de un edificio corporativo, Raúl Méndez estaba sentado casi pegado a la pared, cobijado por un pequeño rayo de sombra proyectado por una marquesina. Vestía una camisa social antigua, limpia, pero ya descolorida por el tiempo. A su lado reposaba su saco de dormir, enrollado como si fuera un equipo militar listo para la siguiente misión, y una mochila desgastada. En su interior, Raúl guardaba pequeños fragmentos del hombre que había sido, fotos de sus años de servicio, recortes de periódico con menciones a su nombre y 3 medallas envueltas en un paño que él mantenía doblado con extremo cuidado. A pesar de las arrugas, la barba canosa y los ojos hundidos, Raúl conservaba el torso erguido y el porte de quien aún obedece órdenes invisibles. Postura firme, mirada que recorría el entorno, atento incluso en los momentos de silencio. No pedía dinero ni molestaba a nadie. Solo reposaba el paquete de las medallas sobre su regazo, deslizando el dedo por los metales, como quien revive memorias de un tiempo en que lo veían con respeto. Había algo en él que hacía vacilar a la gente. Algunos se acercaban con curiosidad. Otros desviaban la mirada como si mirar a Raúl implicara reconocer una herida abierta en la ciudad. La mayoría simplemente lo ignoraba, absorta en sus conversaciones o en el celular. Todo transcurría así hasta el instante en que Javier Olivares, saliendo del edificio de fachada espejada, se detuvo al verlo. Javier iba acompañado de 2 hombres y una mujer, todos impecablemente vestidos, riendo de algo que comentaban. Pero, al divisar a Raúl, la sonrisa de Javier desapareció en un segundo, sustituida por una expresión de repugnancia contenida. Con un movimiento brusco, avanzó hacia el exmilitar, dejando atrás al grupo, confundido por el cambio repentino en el ambiente. Javier se plantó justo frente a Raúl, con el pecho hinchado como si quisiera imponerse físicamente sobre él. Lo miró de arriba a abajo, frunció la nariz y lanzó la primera frase sin medir a quién tenía delante. «Basura, eres una vergüenza para el país». La voz retumbó más fuerte de lo que él mismo esperaba, haciendo que algunas personas se giraran. Raúl alzó la mirada despacio, sin responder, manteniendo la espalda recta, como si todavía estuviera en una formación militar. Pero en sus ojos se mezclaban la vergüenza y el dolor. Al notar el silencio del exmilitar, Javier pareció tomar impulso para proseguir el ataque. Dijo que gente como Raúl manchaba la imagen de la ciudad, ahuyentaba a los turistas y hacía parecer que México era un país de miserables. Mientras hablaba, Javier agitaba las manos, señalaba la mochila, el saco de dormir, la ropa gastada. Cada palabra destilaba desprecio, como si fuera inconcebible que un hombre sucio y demacrado ocupara ese espacio frente al edificio lujoso. La gente alrededor comenzó a aminorar el paso. Algunos se detuvieron por completo. 2 adolescentes alzaron el celular para grabar, probablemente porque saben que cualquier escándalo se vuelve viral. El grupo que acompañaba a Javier lucía incómodo, mirando de reojo, sin atreverse a intervenir. Raúl respiró hondo, como si necesitara contener algo en el pecho que amenazaba con estallar.
Conservó el semblante serio, pero los labios le temblaron un instante. No había odio en su mirada, sino una tristeza profunda, como si lo golpearan no solo las palabras de Javier, sino todo lo que había perdido desde que dejó el ejército. Podría haber gritado, replicado, pero no lo hizo. Continuó en silencio, apretando con más fuerza el paño que envolvía sus medallas, como si aquellos pedazos de metal fueran el único escudo que le quedaba ante la humillación. El sol caía con aún más intensidad, haciendo brillar el sudor en la frente de Raúl. El ambiente vibraba de tensión, como si todos los sonidos de la avenida, bocinas, voces, motores, se hubieran silenciado para presenciar esa escena. Con cada nuevo insulto, Javier se inclinaba más cerca, casi escupiendo las palabras, llamando a Raúl parásito, inútil, diciendo que personas como él impedían el progreso de México. Y aún así, Raúl no bajó la cabeza. Solo se mantuvo sentado, sosteniendo sus recuerdos, como un soldado en Mindomosintush, posición de firme ante el fuego enemigo. Javier alzó la vista y vio que atraía la atención de una platea improvisada. Pareció sentirse más poderoso al notar aquello, como si hablara en un escenario. Elevó la voz, preguntando por qué el gobierno no recogía a esa gente inútil y la escondía lejos de las zonas turísticas. Afirmó que veteranos como Raúl solo avergonzaban al país, que deberían ser mandados a las periferias o a algún lugar donde nadie tuviera que mirarlos. Algunas personas en la multitud abrieron los ojos, horrorizadas por su agresividad. Otras negaron con la cabeza en señal de desaprobación. El calor se volvía casi insoportable en el asfalto, pero nadie parecía dispuesto a marcharse antes de ver qué ocurriría. El grupo de Javier seguía a pocos metros, cruzado de brazos, cada vez más incómodo. Uno de ellos, un hombre bajo, murmuró algo intentando calmar a Javier, pero fue ignorado. Para entonces, la discusión ya era tema de conversación de quienes pasaban, y más, celulares aparecían para grabar discretamente. Incluso los vendedores ambulantes, que antes ofrecían agua y souvenirs, permanecían callados, presenciando el enfrentamiento como un espectáculo triste. Raúl, por su parte, mantenía la mirada fija en un punto distante, tal vez intentando no oír cada daga verbal que le lanzaban, pero no podía fingir que no le dolía. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Por un segundo pareció que se levantaría, pero siguió inmóvil. La mano derecha apretaba tanto el paño de las medallas que los nudillos se le pusieron blancos. Allí, sentado en el suelo ardiente, con la ciudad corriendo a su alrededor, se sentía pequeño, pero simultáneamente sostenía una dignidad que nadie lograba quebrar por completo. Para los espectadores era imposible no sentir el peso de aquel silencio. Un hombre siendo despedazado públicamente, pero sin ceder del todo su postura. Y fue en ese instante, justo cuando Javier se preparaba para soltar un nuevo insulto, que un estruendo metálico y grave empezó a resonar por la avenida. El rugido de motores diésel, viniendo desde el fondo de la calle, cortando el murmullo como una orden militar que interrumpe el caos en un cuartel. El sonido se hizo más intenso, vibrando en el pecho de quienes estaban allí. Era un ruido que cualquier mexicano reconocería. Camiones militares, pesados, potentes, impregnados de autoridad y urgencia. Algunas personas se volvieron, tratando de ver de dónde venía. Javier, molesto, comentó algo sobre este desorden militar que estorbaba sus negocios, pero ya nadie le prestaba atención. Raúl alzó la vista hacia el estruendo, frunciendo ligeramente el ceño, como quien intenta creer lo que ve. Y entonces, entre autos y bocinas, aparecieron 3 camiones verdes enormes, atravesando la avenida como si el tráfico no existiera. Sobre las carrocerías, soldados de pie, uniformados, con boinas impolutas. Al frente, un oficial sostenía un radio, dando órdenes rápidas. Era el ejército mexicano que,
Ese día se dirigía al Monumento a la Revolución, donde habría un homenaje cívico a los veteranos. Pero nadie allí sabía aún que no sería solo una ceremonia. El ambiente cambió de golpe, como si la sola presencia de aquellos vehículos reorganizara todo a su paso. La multitud se abrió en dos márgenes a lo largo de la acera, creando un pasillo silencioso y casi respetuoso, sin entender bien por qué. Javier quedó paralizado, la boca abierta, mientras los camiones se detenían a pocos metros de donde él y Raúl estaban. Los soldados empezaron a descender con rapidez y profesionalismo, como si fueran conscientes de la gravedad del momento. El calor se reflejaba en los cascos y botas lustradas. El coronel Fernando Salazar, un hombre alto con canas en las sienes, apareció entre ellos. Sus ojos recorrieron la escena hasta fijarse en Raúl. Por un segundo, el rostro del coronel pareció ablandarse. Asomaron el reconocimiento, la sorpresa y algo parecido al orgullo contenido. Caminó directamente hacia Raúl, ignorando por completo a Javier, y se detuvo frente al exmilitar sentado. La gente contuvo la respiración. Solo se escuchaba el rugir apagado de los motores enfriándose. El coronel se inclinó levemente, miró a Raúl durante unos segundos y luego, con voz firme, pronunció la frase que nadie esperaba oír. «Mi sargento Méndez, levántese. Usted no es basura. Usted es un héroe de la patria». Por un instante, nadie se movió. Parecía que la ciudad entera había hecho una pausa. Raúl parpadeó varias veces, como quien busca confirmarse de que está despierto. Entonces, el coronel extendió la mano hacia él. El gesto fue firme, pero lleno de respeto, como si ofreciera la mano a un igual, no a un inferior. Raúl dudó antes de tomarla, tal vez por vergüenza o por miedo a atraer aún más atención. Pero el coronel no aflojó y con delicadeza ceremoniosa lo ayudó a ponerse de pie. Cuando Raúl estuvo erguido, el coronel saludó con una orden clara, en un movimiento limpio y preciso. La escena fue tan inesperada que provocó un murmullo en la multitud. Al ver el gesto del coronel, los soldados que estaban alrededor prestaron también una rigurosa formación, rindiendo homenaje a Raúl. Y fue como si, en ese segundo, todo se transformara. El hombre que minutos antes yacía humillado en el suelo pasó a ser tratado con la máxima dignidad. El rostro de Raúl cambió. Aún tenía lágrimas contenidas en los ojos, pero en su pecho creció algo que había estado enterrado por mucho tiempo: la certeza de que no era invisible, de que su pasado no había sido en vano. Javier, a pocos metros, no sabía qué hacer. Sus ojos iban de los soldados a Raúl, luego a la multitud, buscando un apoyo que no llegaba. Su grupo se mostró igual de paralizado. La mujer que lo acompañaba se llevó una mano a la boca estupefacta y los dos hombres empezaron a retroceder con pequeños pasos, como queriendo desvanecerse. Uno de los adolescentes que filmaba murmuró: «Es un héroe». Y enseguida otros repitieron la palabra. Héroe pareció propagarse por el aire, cambiando el ánimo de la avenida. Los que antes solo observaban ahora miraban a Raúl con respeto, algunos con admiración evidente. Era imposible no percibir la fuerza simbólica de aquel momento. Un veterano, que hasta hacía minutos era un hombre caído en la calle, recibiendo públicamente el reconocimiento que merecía. Y Javier, que instantes antes vociferaba sobre vergüenza y parásitos, ahora estaba pálido, sudando, consciente de que la multitud lo observaba como el verdadero agresor. El coronel, aún con una mano en el hombro de Raúl, se volvió hacia Javier. Su mirada no alzó la voz, pero emanaba la autoridad forjada en décadas de mando. Dijo, con tono bajo pero firme, que Raúl había servido a México por más de 25 años, en misiones de combate y salvando vidas en desastres naturales. Explicó que el sargento Méndez había recibido varias condecoraciones por su valentía
y que resultó gravemente herido en una operación donde, según sus palabras, muchos otros no regresaron. Mientras el coronel hablaba, los rostros de la multitud cambiaron. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados de haber ignorado a Raúl. Otros fijaron la mirada en Javier, viéndolo ahora como alguien diminuto, incapaz de comprender el peso del sacrificio de quien viste uniforme. Javier intentó replicar, balbuceando que eso no cambiaba el hecho de que estaba en la calle, pero nadie quiso escucharlo. La mujer de su lado lo pellizcó, suplicándole silencio, pero él resistió, aferrado a una dignidad que se desvanecía con cada segundo. Raúl respiraba con dificultad, como si no creyera lo que estaba viviendo. Sus ojos barrían el entorno, reconociendo algunos rostros de soldados, y poco a poco su semblante se suavizaba en un cruce de vergüenza y orgullo. El coronel, notando la emoción de Raúl, alzó la voz para que todos escucharan. Que quede claro, este hombre es un héroe nacional y merece respeto. La frase retumbó en la avenida Reforma como un toque de corneta en ceremonia militar. Algunos turistas, sin comprender todo, aplaudieron por instinto. Otros gritaron «¡Viva México!» o aplaudieron con fuerza, mientras Javier, cada vez más aislado, bajaba la mirada. Entonces Raúl alzó la mano con timidez, como pidiendo que cesaran los aplausos, pero las palmas continuaron. Por primera vez en mucho tiempo, recordó quién era realmente, no un indigente, sino alguien que fue respetado, y que, frente a todos, recuperaba ese respeto. Javier, visiblemente desconcertado, deambulaba con la vista al suelo, pensando quizás en suplicar clemencia, pero nadie lo defendía. Incluso quienes se habían detenido por curiosidad empezaron a apuntar sus celulares hacia él, grabando su rostro tenso y sudoroso. Algunos murmuraban «¡Qué vergüenza!», otros negaban con la cabeza. El empresario trató de recolocarse la corbata y de recomponer su postura, pero cada intento de habla se ahogaba antes de formarse. Retrocedió unos pasos, urgido por la mujer que seguía, tomándolo del brazo, temerosa de que la situación se desbordara. Mientras tanto, el coronel indicó a 2 soldados que se acercaran a Raúl. Ellos acudieron con la rapidez de un desfile y se plantaron frente a él. Ambos saludaron con rigor militar, semblantes serios, pero ojos brillantes, orgullosos de rendir honores a un compañero veterano. La multitud observaba en un silencio reverente, consciente de presenciar un instante histórico improvisado. Raúl, sosteniendo el paquete de sus medallas junto al pecho, contempló a los jóvenes soldados como si viera un espejo de su pasado. Sus ojos se humedecieron, pero respiró hondo, esforzándose por mantener la voz firme. Cuando habló, su tono salió más bajo de lo que quería, pero claro y firme para que todos escucharan. No todos los que estamos en la calle somos basura. Muchos dimos la vida por ustedes. El silencio que siguió fue absoluto, como si hasta el ruido distante de los motores y las bocinas se hubiera apagado. La multitud absorbió esas palabras como un puñetazo en el estómago. Algunos bajaron la cabeza, visiblemente conmovidos. Otros empezaron a aplaudir lentamente, un ritmo que creció hasta convertirse en vítores entusiastas. Era como si, en ese instante, cada persona allí comprendiera que detrás de cada rostro callejero había una historia digna de respeto. Y Raúl, aunque emocionado, seguía erguido, mostrándoles que aun el caído puede mantenerse firme en su misión. Los aplausos resonaron con tanta fuerza que retumbaron entre los edificios. El coronel, con el semblante serio pero conmovido, alzó el brazo pidiendo silencio. Cuando cesaron las palmas, anunció con voz clara que Raúl sería llevado con ellos a la ceremonia en el Monumento a la Revolución. Explicó que aquella era una ofrenda no solo a los veteranos que habían servido, sino también a los que, como Raúl,
habían sido olvidados tras tanto sacrificio. Hubo un murmullo de sorpresa entre la gente, como si nadie supiera si seguir grabando o simplemente vivir aquel momento sin pantallas de por medio. Un hombre mayor de traje se acercó al coronel y le susurró algo ofreciendo ayuda a Raúl. Otros empezaron a comentar entre sí, preguntando cómo podían donar o apoyar a veteranos sin hogar. La indignación que antes se había dirigido contra Raúl ahora apuntaba a la injusticia de que alguien como él hubiera llegado a esa condición. Incluso quienes desconocían del todo la vida militar parecían captar la magnitud de lo ocurrido. Raúl permaneció unos segundos, inmóvil, abrazando con fuerza el paquete de medallas como si temiera soltarlo y perderlo todo de nuevo. El coronel posó la mano en su hombro con cariño, casi como un padre, y le dijo algo apenas audible que hizo asentir a Raúl con la cabeza. Cuando 2 soldados le ofrecieron ayuda para subir al camión militar, Raúl dudó. Miró a la multitud, apenado de estar en el centro de atención. Luego acomodó el paño de las medallas, inhaló profundamente y subió con calma a la parte trasera del camión, bajo un sol que parecía brillar con aún más intensidad. La multitud estalló en aplausos otra vez, entre gritos de ¡Héroe! Y ¡Viva México!, que retumbaron por la avenida. Desde lo alto del camión, Raúl miró a todos con humildad e incredulidad, intentando asimilar cómo la vergüenza que marcó el inicio de su día se había convertido en un reconocimiento público. Mientras Raúl se acomodaba en el camión, aún estrechando sus recuerdos metálicos, el coronel se dirigió a la multitud y dijo que, si querían apoyar de verdad a los veteranos, no bastaba con aplaudir, había que recordarlos cada día. Sus palabras no sonaron a discurso vacío, tenían un filo penetrante, como si hablaran no solo por Raúl, sino por muchos otros invisibles en la ciudad. La gente empezó a intercambiar contactos, a organizar donaciones y a hablar de presionar al gobierno para crear programas de apoyo a exmilitares sin hogar. La energía de tensión y vergüenza se había transformado en un sentido colectivo de responsabilidad. El grupo que acompañaba a Javier se alejó discretamente, casi huyendo. Javier, en cambio, se quedó inmóvil, reduciendo su figura. Ya no era el empresario altivo de antes, sino un hombre abatido por la desaprobación general. Su silencio resonó tan fuerte como las bocinas que volvían a sonar. De arriba del camión, Raúl echó una última mirada hacia atrás antes de que el vehículo arrancara. Su rostro reflejaba cansancio, pero también algo nuevo, la certeza de que, pese a todo lo perdido, aún quedaba quien lo recordara como soldado y hombre digno. A su lado, los soldados mantenían la postura firme, pero de vez en cuando intercambiaban miradas con Raúl, queriendo asegurarse de que supiera que ya no estaba solo. Cuando el camión comenzó a moverse, la multitud hizo espacio, aplaudiendo de nuevo. Algunos incluso desplegaron banderitas de México que parecieron aparecer de la nada. Unos gritaban con orgullo, otros esbozaban sonrisas emocionadas. La Avenida Reforma, escenario de tantas manifestaciones y desfiles, fue testigo de una escena sencilla pero profundamente transformadora. El motor se alejaba, llevándose a Raúl, mientras la gente se dispersaba con un brillo distinto en la mirada. Era como si todos hubieran sido obligados a recordar algo esencial, que la honra y la dignidad no se pierden solo porque la vida se lleve todo lo demás. Cuando el camión desapareció en la distancia, quedó un silencio extraño, como si nadie supiera cómo retomar la rutina. Unos comentaban en voz baja, otros permanecían absortos en sus pensamientos. En la acera caliente, un señor de cabello blanco se volvió hacia un grupo de jóvenes y contó que él también había servido en el ejército, aunque nunca en combate. A su lado,
Una chica empezó a llorar suavemente, diciendo que su padre era veterano y que jamás volvió a ser el mismo tras volver de misión. Poco a poco, las conversaciones giraron en torno a otras historias de veteranos, de familiares y conocidos que habían sido olvidados tras años de servicio. Fue como si, durante esos pocos minutos, todos hubieran sido forzados a mirar de cerca lo que siempre habían preferido ignorar. El calor seguía presente, la ciudad no se detenía, pero el aire llevaba otro peso. Hasta los vendedores ambulantes hablaban en un tono más bajo, como si esa parte de la avenida guardara algo sagrado. Horas después, los videos de la escena explotaron en las redes sociales. Rostros de testigos comenzaron a aparecer en entrevistas, casi sin creer lo que habían presenciado. Muchos confesaron sentir vergüenza por no haber reconocido antes quién era aquel hombre sentado en el suelo. Figuras públicas, políticos e incluso artistas se pronunciaron, subrayando la necesidad de cuidar mejor a los veteranos y a las personas sin hogar. Pero más allá de la repercusión mediática, quedó la huella indeleble en quienes estuvieron allí. Para ellos, Raúl Méndez ya no sería simplemente un indigente desconocido. Sería recordado siempre como el hombre que, cubierto de polvo y sol, fue aclamado como héroe en medio de la Avenida Reforma. Y para Raúl, aquel día no significó solo ser sacado de las calles. Significó recuperar, ante todos, la verdad sobre quién era. Porque, aunque no tuviera casa, guardaba algo que nadie podría arrebatarle: la dignidad de quien un día juró defender a su país.